Buenos días a todos. Hoy queremos compartir con vosotros en nuestra tarea divulgativa ciertas reflexiones que tenemos en torno a las soluciones CIAM como un aliado perfecto para la situación y el contexto actual, empresarial y económico. Para ello he traído a dos compañeros y amigos. Sé que estáis muy ocupados. Muchas gracias de antemano. Pedro Parellada, de Druid, una solución CIAM made in Spain. Muchas gracias. Enrique Lara, Enrique Lara de Axis Corporate, Innovation Director en Axis Corporate. Bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar con la charla me gustaría hacer un breve speech sobre el contexto también y los problemas que se plantean y que son solventables con las soluciones CIAM. Y es sobre todo garantizar la experiencia de usuario, ¿no? Garantizar la experiencia de usuario y ser capaces de manejar datos de millones de usuarios sin afectar al rendimiento y la operativa diaria de las compañías es un desafío, al mismo tiempo que garantizamos la seguridad, es uno de los desafíos claves en las empresas y lo hemos visto y hemos evidenciado, ¿no? Durante estos meses de la crisis del COVID. Me gustaría que como expertos en el tema, tanto Pedro en las soluciones CIAM como Enrique en toda la parte de consultoría e innovación, que compartierais con nosotros reflexiones acerca de estas soluciones y de cómo de verdad creéis que son el aliado perfecto para solventar problemas que ya veníamos teniendo y que estamos evidenciando ahora con la crisis. Bueno, si me dejas, Pedro, comienzo yo, dando mi punto de vista. Vale. Bueno, como has dicho, María, realmente los clientes lo que están dándose cuenta es de que se necesita una transformación. La transformación ya venía desde hace tiempo, pero la situación actual lo ha acelerado todo muchísimo, ¿no? ¿Y en qué lo ha acelerado? Pues en tres factores fundamentales. Primero, lo que estabas contando de la experiencia del cliente, es decir, los nuevos canales por los cuales se está comercializando los productos y servicios de las empresas hacen que ese foco sobre la experiencia del cliente cada vez sea más importante y haya que empezar a tratar esa experiencia del cliente en esos canales. Y esto se puede hacer realmente con la explotación eficaz de todos los datos que estamos empezando a capturar de forma masiva a través de estos mismos canales. Y no solo con la captura y buen análisis, sino también con el cumplimiento normativo de esta captura y este uso. Entonces, realmente lo que nosotros estamos viendo es que para poder explotar todas estas tres palancas de transformación, una herramienta fundamental son los sistemas CIAM. Y por eso tenemos nuestro partnership con Druid, ¿no? Porque es un sistema CIAM español con una posición dentro de España muy potente, que da cobertura funcional y técnica a todo lo que nos estamos encontrando actualmente en España y lo que veníamos también encontrando en España y no solo en España, en el territorio nacional, sino en empresas españolas que tienen presencia internacional y que luego a la hora de implantarse dentro de todo el mapa de sistemas, aplicaciones de una compañía es sumamente sencillo. Las empresas no tienen que cambiar sus planes de sistemas, sus planes estratégicos de sistemas, ni sus planes estratégicos empresariales, con lo cual es una pieza fundamental que ayuda a esa transformación brutalmente. Pues gracias, Quique, gracias por esta pequeña cuña de nuestra solución. Y bueno, en este primer punto coincido contigo, ¿no? Totalmente. Es lo que estamos viendo. Hay una aceleración que viene originada por las causas que viene, pero que no deja de ser un reto para muchas empresas que tienen que conocer más al consumidor para ofrecerle experiencias más relevantes y más a medida y que salvaguardando la seguridad y salvaguardando la información que tienen de sus consumidores, ¿no? Y con lo que siempre decimos, las soluciones de identificación no son un fin en sí mismo, son un medio y estamos aquí para ayudar a los proyectos de transformación digital y en los proyectos de captura de información segura para todas las partes, para los consumidores y para las empresas. Y luego déjame añadir una cosa más, que es que viene muy bien esta charla informal, porque realmente cuando vamos a los clientes y les hablamos de soluciones CIAM, hay algunos que sí que lo conocen, pero es como es una pieza desconocida que empieza a tener un peso fundamental dentro del mercado, pero que creo que es bueno que empecemos a hacer pues una expansión del conocimiento, una expansión del término, para que todo el mundo sepa realmente de qué estamos hablando
porque llama primero mucha atención que clientes grandes, enormes, te digan CIAM, y realmente lo están intentando hacer con aplicaciones que están intentando Sí, desarrollar. es muy habitual, ¿no? Y lo vemos, muchas veces nos dicen, pero ¿eso es social logging? Sí. Pues sí. ¿Y esto por qué no lo lleva IT solo? O, bueno, pues porque IT tiene que hacer un plan muchísimo más transversal de prevención, de anticipación, de ver qué pasa si tengo un ataque, de un montón de cosas mucho más globales, ¿no? Y nosotros somos una parte de esto, no somos la única, pero jugamos un papel relevante, ¿no? Entonces hay cierto desconocimiento, cierta confusión, y en los procesos de onboarding de clientes también, ¿no? Pero yo ya tengo mi proceso de captura de clientes y de contratación, sí, pero a lo mejor lo tienes aislado del resto de tu ecosistema, con lo cual la experiencia del usuario cuando contacta por otro canal no es óptima, ¿no? Porque te has preocupado mucho de la contratación, pero luego del resto del servicio no. Y creo que es importante incidir. Desde Druid estamos haciendo una campaña, gracias a todo el equipo de María y a todos los partners que tenemos, de concienciación a través de vídeos, contando qué es cada funcionalidad, para qué sirve, cómo se puede aplicar y qué beneficios presta, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, y porque en realidad también involucra a muchos departamentos de la empresa, ¿no? Uh-huh. Marketing, como IT, como legal, etcétera, ¿no? No sé si queréis hacer un aporte más sobre vuestra visión de los CIAM o vamos ya al valor de mercado. Bueno, vamos al valor de mercado porque yo creo que es algo que llama mucho la atención cuando presentamos siempre nuestros clientes, ¿no? Okay. Bueno, como bien habéis dicho vosotros, las soluciones CIAM es una tendencia tecnológica que ya existía antes de esta crisis, y para ello quiero compartir con vosotros unas pequeñas slides que he hecho con información que es bastante relevante, ¿vale? Tenemos aquí una slide donde nos muestra el valor de mercado de las soluciones CIAM. Podemos hablar de la precrisis del COVID. Durante la precrisis, es decir, durante más o menos 2016, desde el año 2016, había una previsión de una evolución del valor de mercado de las soluciones de identificación tanto de empleados como de consumidores de 2026 a 2021 de un 12,9% de incremento del valor del mercado de las soluciones CIAM. Sin embargo, a día de hoy, y según datos de Markets and Markets, sabemos que la previsión del valor de mercado de las soluciones CIAM simplemente para consumidores es de 37,79 billones de dólares, lo cual es un dato abrumador para el valor de mercado de estas soluciones. Además, a raíz de la crisis del COVID, hemos constatado la importancia de consolidar la presencia digital de las empresas, y la operativa tiene que ser óptima. Para ello, hay una necesidad emergente de convertirse, become digital first, como ponemos, ya no solo para garantizar una continuidad de negocio ante contingencias como la que está ocurriendo, sino también para aumentar la eficiencia operativa de la compañía, controlar costes y poder potenciar los ingresos, o diversificar canales, poder añadir nuevos canales o ser capaces de ofrecer la mejor de las experiencias en diferentes canales. Para ello, sabemos que más del 90% de las compañías ya se han planteado, se plantearán en un futuro adoptar una plataforma de identidad única. Aquí hay un tema importante, María, que es ser capaces de observar estas tendencias desde el punto de vista de la identificación digital, pero también de la identificación física, ¿no? Y de cómo confluyen y cómo conseguimos que esa experiencia de usuario en estos dos aspectos de quién soy yo digital y quién soy yo a nivel físico, pues sean tratados de una manera importante. Y luego estamos viendo muchísimo posicionamiento de empresas que a priori no serían candidatas para este tipo de soluciones, pero que ya están teniendo muy claro que el uso sistemático de passwords pues es un problema en las compañías, y están empezando a adoptar segundos y terceros factores de autenticación, como puede ser un token de un solo uso o un reconocimiento facial, para identificar mejor y que la experiencia también en un proceso de login sea más eficiente, ¿vale? Por supuesto. De ello hablaremos en las siguientes slides. Hablaremos un poco de la biometría y de multifactor authentication. En este sentido, nos cuesta a veces, como también decía Enrique, que muchas compañías adquieran ese mindset, es decir, el de la identidad única como inicio de tu estrategia. Y
Por ello creemos que es fundamental, simplemente porque son muchos los pain points que evidencian muchas empresas y también los desafíos que experimentan muchas empresas. Y creo que el activo, bueno, creo no, es una obviedad, el activo es el principal de cualquier compañía, es el dato. Hay desafíos como, por ejemplo, las brechas de datos, los data breaches. Hemos evidenciado, por ejemplo, durante el confinamiento que Zoom ha experimentado una brecha de seguridad en cuanto al tratamiento de sus datos. Y esto se debe básicamente porque precisamente a lo mejor antes de la crisis ya tenían esta brecha, pero se ha evidenciado durante la crisis. Ha experimentado un 86% más de uso al mes. Se traduce en que ha pasado de tener 10 millones de usuarios al mes a tener 200 millones de usuarios. Por tanto, se han evidenciado las vulnerabilidades en cuanto a la seguridad y privacidad de los datos. Otro de los desafíos con los que se enfrentan muchas de las compañías y a los que hemos hecho alusión durante la charla que hemos tenido es la Customer Experience. Es la ventaja competitiva que te hace diferenciarte de cualquier compañía. Si eres capaz de brindar una Customer Experience óptima, seamless y poder acertar con aquello que ofreces a tus consumidores, te va a garantizar el éxito. El 70% de las decisiones de compra se basan en la experiencia del usuario. Y aparte el 77% de los nativos digitales, ya no solo la generación Z, que es la última de las generaciones ya nativas digitales, sino millennials que conviven con los elementos digitales de una manera natural, esperan experiencias personalizadas y en ello basa la decisión de compra. También en el proceso de captación de datos y sobre lo que hablaba Pedro del onboarding, tan fundamental que es convertir tu lead en un potencial usuario cliente de tu marca, es fundamental ofrecer una experiencia de onboarding eficiente, sin fricciones, que no suponga una fatiga al usuario. Por ello, sabemos que el 85% de los usuarios abandonan el proceso de registro cuando no le están proveyendo un proceso de registro seamless. Es fundamental asegurar una Customer Experience porque de ahí viene la lealtad del usuario con la marca. Bueno, y también no nos olvidemos que es solo el proceso de registro, pero lo que viene después, los sucesivos logins, el traqueo del consumidor, el conocimiento del consumidor, la capacidad de conocerle y poder impactarle en tiempo real en base al conocimiento, todo esto viene después, ¿no? Pero evidentemente el proceso de registro sigue siendo en muchos casos un pain point que hay que saltar, que hay que salvar y que hay que hacerlo bien. Bueno, eso es fundamental, ¿no? El conocimiento del cliente, que es lo que hablábamos antes. La experiencia del cliente vamos a poderla explotar satisfactoriamente si conocemos las necesidades de nuestro cliente, ¿no? Y Druid es lo que proporciona, ese conocimiento exhaustivo de qué cliente tenemos y una foto 360, ¿no? De qué es lo que hace, qué le gusta y demás. Por supuesto, además debemos ser empáticos no solo a nivel de usabilidad, ¿no? de toda la experiencia del onboarding del usuario, sino también de ser capaces de garantizar canales óptimos donde los usuarios puedan tanto encontrar ofertas o contenidos personalizados como aquello que desean. De ahí viene el conocimiento y es fundamental para ello el traqueo de la actividad. El siguiente de los desafíos viene con el incumplimiento de la GDPR. Podíamos hablar de muchos desafíos, pero nos hemos centrado en estos tres porque en mayor o menor medida y en función de la empresa, yo creo que son transversales a las empresas y no dependen de los sectores ni de los tamaños. Uno de ellos es el incumplimiento de la GDPR y aquí se evidencia muy fuertemente con el dato que tenemos, que es que Google fue multado con 50 millones de euros por el incumplimiento en cuanto a privacidad de sus datos, es decir, por la transparencia con la que trataba los datos de sus usuarios. Es importantísimo estar alineados con la GDPR, ¿no? Sí, claro, obviamente, ya no solo por posicionamiento de nuestra propia solución y respeto a los datos de los consumidores, como en tantas otras capas de negocio y de operativa, ¿no? Pero la GDPR ha jugado un papel predominante estos 2 años, desde hace un par de años para acá y estamos totalmente adaptados, como no podría ser de otra manera. Y curiosamente todavía se siguen viendo empresas multadas, empresas que hacen malas praxis o que son laxos, tienen cierta laxitud con el tema de la GDPR. Y recientemente, como sabéis, bueno, hace prácticamente una semana o 2, hemos tenido la noticia de que el traspaso de datos de consumidores o de usuarios entre Europa y Estados Unidos, que venía siendo o intentando ser regulado a través del Privacy Shield, pues ha sido declarado nulo y se tiene que seguir profundizando en ese tema, ¿no? Entonces esto es algo, en definitiva, que no se puede parar y que
el control de la información y la pertenencia de la información y la capacidad del usuario que ejerza sus derechos tiene que estar por encima de todo y bueno, ser compatible con una buena UX y una buena seguridad, obviamente, pero las regulaciones hay que cumplirlas y me temo que serán cada vez más restrictivas. Tal vez aquí yo destacaría algo adicional que estamos encontrando en nuestros clientes y es los clientes a día de hoy sí que tienen un conocimiento de cuál es el cumplimiento normativo de GDPR, eso es cierto, pero mantener ese cumplimiento es lo que les complica todo, ¿no? Entonces, realmente Druid ayuda a ese mantenimiento y a esa gestión de GDPR, que es una de las entradas y los atractivos que encontramos en nuestros clientes, ¿no? Cuando empezamos a hablar de todo lo que tienen montado por detrás para cumplir, lo complejo que es y lo sencillo que puede llegar a ser con un sistema CIAM como Druid, pues es lo que les atrae realmente. Desde luego, la captación de datos es el primer proceso para la relación con el usuario y por lo menos cederle el derecho para que ejerza sus derechos con los datos es fundamental, ¿no? Estos son algunos de los desafíos con los que nos encontramos y que, de hecho, como bien ha dicho Enrique y como dice Pedro, son solventables con un gestor de identidades, como por ejemplo Druid. Me gustaría contaros algo más sobre las capacidades de Druid. Druid no solo gestiona la identidad única del usuario, también tiene diversas capacidades en cuanto, como vemos aquí, perfilado progresivo de usuarios, capacidad de registro delegado como servicio y social login, capacidad de mantenimiento de sesión única, de inicio de sesión única en diferentes activos digitales o físicos, es decir, single sign-on of multidominio. Responsive Design, por supuesto. También tenemos una parte de área privada del usuario donde se puede gestionar todos los datos que ha cedido a la empresa y puede ejercer sus derechos ARCO. Traqueo de la actividad para toda la parte de Customer Journey y el conocimiento del usuario. Una consola de gestión que llamamos Cockpit Tool, que es el ojo de Sauron, como dice Pedro, donde se puede visualizar desde la identidad del usuario hasta la actividad del usuario, los entry points a los que se han dado de alta, las acciones, todos los datos sobre auditoría de GDPR que tenemos de cada usuario, etcétera. Y también boosters de activación y adquisición de usuarios. Como dice Pedro, Druid no es un fin, es un medio para conseguir y hacer de tu ecosistema una plataforma relacional óptima y donde tengas consolidadas todas las identidades de tus usuarios. En ese sentido, me gustaría también compartiros algunos de los beneficios que ya hemos mencionado y que son importantísimos dentro de toda la operativa diaria de cualquier compañía en cualquier departamento. Uno de ellos es mejorar la UX, es decir, la experiencia del usuario y, por tanto, la Customer Experience, desde la parte inicial del onboarding hasta las ofertas o los contenidos personalizados que le puedes ofrecer al usuario y que disminuya también el ratio de abandono, aumentando, por tanto, el de conversión. Consolidar las identidades y la visión unificada del consumidor en todo el ecosistema de la marca. Es decir, a través del traqueo podemos proveer perfiles 360 y asociados a la identidad única del usuario. También garantizamos la escalabilidad, es decir, la eficiencia y la optimización a la hora de escalar usuarios, es decir, gestionar millones de identidades, así como conexiones concurrentes sin que el servicio se vea afectado. Los hilos de datos, que tiene también que ver con la parte de omnicanalidad y la capacidad integradora, y es que podemos gestionar de forma normalizada y en cualquier ventana del ecosistema los datos declarados y traqueados de los consumidores. También tiene que ver con el Customer Journey y con el conocimiento del usuario, es decir, tener capacidad de analizar todo el journey desde que inicia la relación con la marca en cualquier activo digital hasta que compra, hasta los contenidos que consume, etcétera. Y poder con ello mejorar la Customer Experience o también crear unas nuevas estrategias de marketing o loyalty plans mucho más eficientes. Toda la parte de privacidad y seguridad, garantizando las exigencias de la GDPR. No hay un sello, pero sí hay una serie de capacidades que te hacen ser más proactivo con el cumplimiento de la GDPR y para ello también proporcionar también arquitecturas y funcionalidades seguras para la gestión de la identidad, ¿vale? Y, como bien decía Pedro, liderando el cambio hacia un mundo passwordless.
Y luego la integración y la operabilidad. En este sentido, hablamos otra vez de la omnicanalidad. Tenemos gran capacidad integradora, ya no solo de los canales físico-digitales de las compañías, sino de las herramientas propias y de terceros. Y con ello queremos crear plataformas abiertas y relacionales óptimas para el usuario y también para el negocio. En ese sentido, como hemos hablado durante la charla, hay numerosas tendencias en soluciones CIAM. También hay soluciones CIAM enfocadas a la ciberseguridad o enfocadas a la activación y adquisición y conocimiento de usuarios, como en este caso es Druid. Las tendencias tecnológicas, y ya para acabar con la charla, y seguro que aquí queréis hacer algún apunte, van por la parte de la omnicanalidad y del mundo passwordless, ¿vale? Gartner predice que un 60% para 2022, un 60% de las empresas globales y grandes y un 90% de las empresas medianas implementarán métodos sin contraseña en más de el 50% de casos prácticos. Esto nos dice que nos dirigimos hacia un mundo passwordless, no solo con la identificación biométrica, sino también con el multifactor authentication, ¿no, Pedro? Sí, bueno, ya lo hemos comentado y evidentemente es así, ¿no? Cada vez lo estamos viendo en más sectores, por supuesto en sectores como banca, seguros, etcétera, eso es algo típico, pero en otros sectores que a priori no estaban tan enfocados en este tipo de tecnologías, pues sí, ¿no? Y además al final se trata de aumentar la experiencia del usuario y aumentar la seguridad. Porque el uso sistemático de password genera el 80% de los ataques en compañías a través del robo de credenciales, y esto pues es un problema que hay que gestionar, ¿no? Entonces, aumentando con un segundo nivel de factor, que puede ser la huella, o con un token de un solo uso, o con un reconocimiento facial, pues incluso realizado por nuestro propio dispositivo, pues se consigue mejorar la experiencia de usuario y mejorar la seguridad. De hecho, recientemente Apple se ha subido también a la ola del Web Authentication para permitir que lo que hasta ahora se podía hacer a nivel de autenticación en aplicaciones se pueda trasladar también a la web, usando sus dispositivos y utilizando las capacidades del Face ID y del Touch ID de los teléfonos, por ejemplo. Así que sí, es una tendencia, lo vamos a ver, lo estamos viviendo y os animamos a todos a investigar más en este sentido y a hacer vuestras compañías más seguras y a conocer mejor a los consumidores y a darles una mejor experiencia de usuario. Eso es. Y bueno, pues también en cuestión de tendencias en las soluciones CIAM, la omnicanalidad, ya lo estamos garantizando con Druid y bueno, la omnicanalidad es decir que toda la operativa y la transmisión de datos y la generación de canales óptimos sea uno de los objetivos fundamentales de cualquier compañía. Estas son las dos tendencias. Seguro Quique, que con el tiempo... Seguro que quieres cerrar tú, Quique. No, yo creo, para no aburrir mucho a la gente, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? En varios puntos. Un sistema CIAM como Druid ayuda a la experiencia del cliente a explotar de forma satisfactoria los datos que tenemos de los clientes y a gestionarlo cumpliendo con la normativa, ¿no? Y además, una solución como Druid que está preparada a un factor multi-identificatorio con biométrico, voz, huella digital, doble código, como sea, es muy potente y es la piedra fundamental sobre la que hay que construir toda la transformación con foco en experiencia del cliente. Pues eso es. Creo que, que en este ratito hemos aportado las claves para poder tener ideas sobre las soluciones CIAM y cómo nos pueden solventar muchos de los problemas que tenemos en la operativa diaria. Pues para finalizar, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y deciros que ya os dejo libres. Y nada, a todos los demás, pues que espero que hayáis aprendido y que os hayamos inspirado un poco más con esta charla. Seguro que nos vemos en más. ¿Vale? Seguro que sí. Pues gracias, Quique, gracias, María. A vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Pues...